El día de hoy vamos a iniciar con lo que es viendo lo que son nuestras tareitas. Teníamos unas tablitas para ir trabajando. Los que estén me van mostrando, por favor, ahora. Jamie Fernández, Cristian Jonathan, Erika Chambi, Karen Valdivieso y Araceli Velázquez. A ver, vamos viendo el tema de sus tablitas. Teníamos la escala de Seidel. Hola. Hola. No me hagan llamarles ya. Muchachos. Tenemos la presentación de nuestras tablitas. A ver, vamos Buenas con... tardes, doctor. Hola, Cristian. Tu tablita, tu tarea. Está muy oscuro. Siempre estás en la clandestinidad. Escala de 6 tengo mi cámara, creo que ya está mal, no era así. Se Ya, ve no, muy oscuro ya. no te preocupes. ¿Qué valora la escala de 6 del Cristian? Son los tipos de respuesta que se puede hacer para una hiperreflexia o podría ser una areflexia. Eh, se mide desde el grado 0 hasta en 4 escalas entre 1, 2, 3 y 4. El 0 sería sin respuesta, que sería reflexia, y en el último ya sería respuesta brusca con plono intermitente, y eso ya sería hiperreflexia. Ya, muy bien, Cristian. Jamie Fernández. Gracias, Cristian. O Karen Valdivieso o Araceli Velázquez. Eh, Mientras se anima uno a hablar, ¿no? Les comento que ya estamos volviendo a las clases semipresenciales en la universidad. Les había comentado que yo tengo un choque de horarios con las materias que doy. Lamentablemente no me han podido cambiar el tema de fechas. Es por eso que voy a tener que... me han pedido que les grabe las clases y les deje, ¿no? Las clases grabadas. Estoy haciendo un esfuerzo, ¿no? Me estoy quedando en mi trabajo a darles las clases, ¿no? Probablemente ya desde el día jueves vamos a iniciar las clases 2 de la tarde y 10 máximo, ¿ya? Hasta las 3 y 10, algo así, cosa de que yo tenga tiempo de volar a la universidad para iniciar mi otra clase, ¿no? Así no les dejo la clase grabada y por lo menos les voy evaluando y también estamos con clases sincrónicas, ¿ya? Entonces es por eso que hoy ya, como no volví a mi casa, entonces ya ingreso más rápido y tenemos tal vez un poquito de más tiempo, ¿no? Entonces eso va a ser estas 4 semanas, o perdón, estas 2 semanas, que son estas 4 clases que siguen, y a partir del 19, si no me equivoco, a partir del 19 de este mes, ya nosotros nos estaríamos viendo en la universidad con ustedes a las 2 de la tarde, ya es el horario, ¿no? El horario, entonces vayan sacándose el tiempo, vayan organizando sus trabajos, esto en relación a lo laboral, ¿no? Organícense en sus trabajos, organícense en casa, porque a partir del 19, si no me equivoco, y de nosotros quizá es el 20 de octubre debe ser, que volvemos a lo que es las clases en aula.
No, nosotros volvemos el 19, ¿ya? Entonces, nuestra primera clase semipresencial para lo que es la práctica va a ser el 19 de octubre, ¿ya? Nos estaríamos viendo a las 2 de la tarde en la universidad, ya con el material que tenemos, ¿no? Es decir, que todas estas clases las voy a hacer teoría, teoría para avanzar, cosa de que la siguiente, ¿no? El 19 ya iniciamos con todo lo que son las clases prácticas, ¿no? Y en relación a eso ya también vayan preparando sus exposiciones, porque si no me equivoco, ya les di un estimado de la fecha de las presentaciones de lo que son sus historias neuroquinésicas, ¿no? Entonces ya, si se dan de cuenta, ya casi se ha armado todo el segundo, todo lo que va a ingresar en el segundo parcial, ¿no? Las clases teóricas, estas 2 semanas con ustedes, y las clases prácticas las siguientes 2 semanas, que son finales de octubre, ¿no? Y dentro de lo que es el finales de octubre, si no me equivoco, para el 27, algo por ahí, denme, 19, sí. A partir de lo que es el 28, sí, les dije, a partir de lo que es el 28, iniciaríamos con lo que son nuestras exposiciones de nuestras historias neuroquinésicas por grupo, ¿verdad? Entonces, el 28, que todavía tenemos clase semipresencial, probablemente vamos a dar nuestra exposición, ¿no? Si no nos alcanza el tiempo, voy a abarcar eso para lo que es la práctica. Y la primera semana de noviembre, antes del examen, porque su segundo parcial es el 11 de noviembre, entonces iniciaríamos el 2 de noviembre, que ojo que la universidad no cuenta feriados, entonces el 2 de noviembre nosotros estaríamos iniciando con nuestras exposiciones. Si es que nos llegáramos a retrasar en todo lo que es lo práctico y tomemos ese tiempo en las aulas, ¿no? Para las clases prácticas, mientras se van conectando también, nos han pedido que hagamos un grupo de 15 a 20 personas, ¿no? Entonces, yo no tengo problema en tener 20 personas a las cuales ir enseñando, así trabajan de dos, tengo 10 parejas y van trabajando, ¿verdad? Entonces, ya para el 19 tendrían que pasarme una lista de las 20 personas que van a asistir a la clase práctica. Si fuera posible, le voy a pedir al doctor Cuevas, que es el coordinador, que nos pueda tal vez extender más el tema de personas, obviamente con todos los cuidados, más que todo el barbijo y su alcohol en gel, ¿no? Por lo demás no me hago problema, ¿ya? Entonces lo que sí les voy a pedir es que ya se vayan organizando en relación a tiempo para que puedan estar en la clase práctica, ¿ya? Esto es fecha fija. El 19 de octubre sí o sí nos vemos en las aulas a las 2 de la tarde, ¿no? Probablemente no va a ser en el aula directamente, sino en el gabinete, pero el 19 nosotros ya estamos retornando a la universidad con la materia, ¿no? Porque con otras materias ustedes ya deben estar o ya han retornado a la universidad. Algo favorable es de que tienen estas 2 semanas para organizarse y poder estar en clase ya de acá a 2 semanas, ¿no? Con esas indicaciones les voy a pedir que para no ir perdiendo el tiempo mucho, todos encienden sus cámaras y me muestran sus tablitas y yo los voy a ir anotando para los que han presentado, ¿no? Al momento. Vamos. Esto es para su puntito extra, para su comodín. Vamos rápido, encendemos la cámara y mostramos nuestra tablita, ¿ya? Cuento hasta 10 y si no tienen, no es mi culpa, queridos chicos, ¿ya? Igual y pueden presentar la tablita hasta las 3 de la tarde, ¿no? Vamos, 2, 3. Inger. Muñoz Quispe. Ahí quédense, por favor, porque estoy tomando nota. Muñoz, Valdivieso. Sí. Velasco.
Daniel. Daniel, acerca un poco más tu tablita, por favor. Yo surco. Jamie, quiero ver tu tabla, solo veo tu rostro. Acércalo un poco más. Quispe, Daniel, quispe, quispe, Daniel. Quispe, quispe. Velasco. Luis Plura y Jocelyn Carrasco, sus cámaras no están encendidas. Velázquez. Ya. A excepción de Chura y Carrasco, todos pueden apagar sus cámaras. Listo, ya están registrados. Chura y Carrasco no encendieron, si no lo hacen en unos 5 segundos, entonces me doy por... Jamie ya está. Entiendo que no lo hicieron, ¿no? Pueden subirlo hasta las 3:30. Yo todavía no acabé la tablita. ¿Cómo? Doctora. Luis. Yo todavía no acabé la tablita. Ah, ya. Bueno, igual tienen hasta las 3:30 para subirlo a la plataforma, ¿no? Hilda pasa. Hilda pasa. Presente, doctora. Tu tablita. Aquí están, doctora. Esta es la de escala del Seiden y de los reflejos. Ya, súper, gracias. Jocelyn Carrasco, supongo que no hiciste, ¿no? Ya está. Listo, queridos chicos. Si no hay preguntas en relación a las recomendaciones que les di ya para las clases semipresenciales, entonces inicio lo que es nuestra materia, ¿ya? Como les digo, necesito un tiempito para llegar a la U, entonces vamos a acabar nuestra clase. En estas 2 semanas iniciamos 2 de la tarde y acabamos 3:15, cosa que yo tenga tiempo para llegar a la universidad a mi otra clase, ¿no? Así hacemos nuestras clases de forma sincrónica, ¿no? Y no les dejo clase grabada, ¿ya? Estoy viendo esto más que todo por ustedes, ¿no? Entonces, no hay preguntas, ¿verdad? Si no hay preguntas, como les digo, inicio. Ya. Ya habíamos visto la evaluación del equilibrio, la evaluación de lo que es los reflejos, la evaluación del movimiento, la sensibilidad, ¿no? Si hablo de movimiento, hemos valorado todo lo que es la movilidad, ¿no? Los 3 tipos, automática. Hola, ¿no me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Se le Se le escucha bien entrecortado. Ya, a ver. Ahora, ¿qué tal?
Ahora sí, Doc. Ya, ya, gracias. ¿Me escuchan, verdad? Sí, ahora sí. Ya, gracias, gracias. Em, Como les decía, ¿no? Ya hemos visto todo lo que es las evaluaciones de forma específica, ¿no? Habíamos visto lo que es la sensibilidad, modalidades propioceptivas, reflejos, hemos visto lo que es el equilibrio, todo lo que es la motricidad automática, motricidad refleja. Hemos visto dentro de ello ciertas pruebas, ciertos tests, ¿no? Y hoy vamos a ver una parte de la evaluación que para nosotros es importante, ¿no? Si ustedes recuerdan, les decía que si no tengo un buen movimiento o si el movimiento en mi paciente se va a ver afectado, obviamente se va a ver afectado también lo que es el equilibrio. Por ende, la coordinación también se va a ver afectada, ¿no? Y si tanto el movimiento, el equilibrio y la coordinación se ven afectados, obviamente los reflejos también nos van a denotar un grado de afectación, ¿no? Entonces todo va como un engrama, les decía una clase anterior. Y el día de hoy vamos a ver lo que es la evaluación de la coordinación, ¿no? Si nosotros hablamos de lo que es la coordinación, pues diremos que el movimiento bien coordinado, antes que nada, ¿no? Va a tener ciertos requerimientos. Es decir, que para que nosotros tengamos un movimiento bien coordinado, con un propósito, ¿no? Si el propósito del movimiento en mi paciente para llegar o realizar lo que es una flexión de hombro, ¿no? Con una flexión de codo para llevar lo que es su miembro superior a lo que es la cabeza, ¿no? O tocarse la cabeza o rascarse la cabeza, vamos a decir que el movimiento coordinado, ¿cuál va a ser? La flexión, en este caso la flexión tanto de codo, perdón, de hombro, codo, ¿no? Para llevarse a la cabeza, ¿no? El movimiento coordinado será la flexión de hombro y codo. El propósito, ¿cuál será? Que el paciente toque la cabeza o se rasque la cabeza, si así lo queremos ver, ¿no? Entonces, para que se dé un movimiento coordinado, todo va a tener un propósito. Y para lograr este propósito se va a requerir, ¿qué? Vamos a requerir ciertas habilidades del paciente, ¿no? O ciertas actividades que logre realizar el paciente, ¿no? Por ejemplo, algo que se requiere para que tengamos un movimiento coordinado va a ser una variedad de combinaciones de movimiento. Entonces, un movimiento combinado o una combinación de movimiento, ¿cuál sería? Por eso les hablaba el hecho de tocarse la cabeza o rascarse la cabeza, ¿no? Ese es un movimiento combinado. ¿Por qué? Si tú llevas tu mano a la cabecita y es acá, ¿no? Si tú haces esto, no solo tengo una flexión de hombro, tengo una abducción de hombro, una flexión de codo, ¿no? Y podría decir, ¿no? Que voy a tener lo que es una flexión de muñeca. Eso es un movimiento combinado, ¿no? Movimientos combinados muchas veces los realizamos ¿en qué? En las actividades de la vida diaria, ¿no? Una actividad de la vida diaria, ¿cuál es? Peinarse, ¿no? Rascarse, ¿no? Una actividad de la vida diaria, ¿cuál puede ser? ¿No? Una actividad de la vida diaria puede ser cepillarse los dientes, comer, ¿no? Y cuando yo realizo estas actividades de la vida diaria, es ahí donde yo voy a tener lo que son los movimientos combinados o combinaciones de movimiento. Al yo realizar estas combinaciones de movimiento, al poder vencer o lograr estas combinaciones de movimiento, ¿qué es lo que yo estoy realizando o qué es lo que puedo decir que a nivel de mi sistema nervioso está trabajando o funcionando de forma normal? Movimiento, coordinación, tono muscular, ¿no? Y parte de lo que es el equilibrio, ¿no? Entonces,
Un movimiento coordinado va a requerir de muchos fundamentos para que se dé el mismo, ¿no? Entonces, un movimiento combinado va a ser aquellos que realizamos en las actividades de la vida diaria, pero, ¿no? Se va a dar en pacientes que no tengan una patología, ¿no? Una patología del sistema nervioso, ¿no? ¿Qué pasa con un paciente con Parkinson? ¿Podrá realizar esta actividad, ¿no? Muchas veces el paciente con Parkinson no va a poder realizar, ¿no? Llevar la mano a la cabecita le va a ser difícil. Un paciente con Huntington, de pronto su movimiento va a ser brusco, ¿no? Entonces, la combinación de sus movimientos se va a ver alterada. Por ende, si tú notas que estos movimientos combinados le son complicados o dificultosos al paciente, estaremos frente a ¿qué? Frente a alguna alteración de la coordinación, ¿no? Otro requerimiento, ¿no? Para un movimiento coordinado, pues será las buenas reacciones de equilibrio. ¿Cuáles son las reacciones de equilibrio? ¿Cuáles son las reacciones de equilibrio? Esto debieron verlo en lo que es el área de psicomotricidad, ¿no? O cuando llevaron psicomotricidad o desarrollo psicomotor, ¿no? Voy a tener acá a mi bebé. Las reacciones de equilibrio van a ser aquellas que se van a dar en determinado apoyo, ya sea adelante o anterior, laterales, ¿no? O posterior, ¿no? Cuando nuestro pequeño lleva las manitos para atrás, ¿no? Les voy a mostrar aquí. Listo. Ya. Voy a suponer, ¿no? Ahí está, pueden verme más bien. Las reacciones de equilibrio son aquellas en las cuales el paciente se va a ver, o su centro de gravedad se va a ver desestabilizado, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el paciente, no? Si yo valoro equilibrio, habíamos dicho que podemos valorar con un golpecito, ¿y qué hace el paciente? Pone las manos para atrás. O si doy un golpecito hacia adelante, ¿no? Apoya hacia adelante, ¿no? Si hago al costado, ¿no? Hace esto, ¿no? Si el paciente en determinado momento ve que pierde el equilibrio, pues es ahí donde las reacciones de defensa o reacciones de equilibrio son las que ayudan a que ese centro de gravedad pueda sostenerse o mantenerse. Por ende, voy a tener reacciones de equilibrio o reacciones de defensa delanteras, laterales y posteriores, ¿no? Anteriores, laterales, ¿no? Laterales y posteriores, ¿no? Esas son las reacciones de equilibrio que tiene que tener mi paciente para poder determinar que éste tiene una buena coordinación. Es un requisito, es un requerimiento, ¿no? Luego vamos a tener otro requerimiento, ¿no? Vamos a tener que, para que nuestro paciente tenga una buena coordinación, pues tenga la habilidad de estabilizar una parte del cuerpo mientras la otra parte se mueve, de modo que el movimiento se produzca suavemente, ¿no? Es decir, que mi paciente tenga aquella habilidad de mantener el equilibrio, ¿no? A la vez poder realizar un movimiento. Eso nos está diciendo, ¿no?
la habilidad de estabilizar una parte del cuerpo mientras otra parte se mueve de modo que el movimiento se produzca suavemente, ¿no? Y acá nuevamente voy a mostrarles, ¿no? ¿Cuál es el tercer requerimiento? ¿No? A ver. El tercer requerimiento es que mi paciente pueda sostener, ¿no?, el equilibrio o determinada postura, ¿no?, de una parte del cuerpo mientras la otra realiza un movimiento, ¿no? ¿Y cuál puede ser eso, no? Que realice esto, ¿no? Esto. Una parte del cuerpo se estabiliza, la otra realiza movimiento. Y si se dan de cuenta, esto es en un patrón cruzado. Lo estoy haciendo en un patrón cruzado. Miren, ¿no? Muchas veces, si le pides al paciente que realice esto y tiene patología neurológica, no lo va a lograr hacer, va a hacer esto, ¿no? O simplemente ni siquiera va a lograr levantar o flexionar lo que es el miembro contrario, ¿no? Entonces, no haremos en un patrón cruzado, pero entonces lo haremos en un patrón homolateral, ¿no? Una parte se estabiliza y la otra realiza movimiento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir viendo estos tres requerimientos que nos pide la teoría, ¿no? Tres requerimientos que son demasiado importantes al momento de valorar la coordinación, ¿no? Es decir, que si tú notas que tu paciente, ¿no?, tiene alterado uno de estos tres requerimientos, de estos tres requisitos, entonces la coordinación obviamente se va a ver alterada, ¿no? Y obviamente si el paciente no tiene el equilibrio, ¿no?, o un equilibrio estable, ya sea estático o dinámico, entonces por ende la coordinación ya se ve afectada, ¿no? Entonces tu valoración simplemente será para corroborar algo, ¿no? Pero si ya ves que el equilibrio o determinas que el equilibrio está afectado, entonces tus pruebas que hagas de forma específica ya en el tema de coordinación va a ser para hacer un descarte o para que tú puedas basarlos en lo que es la evidencia, para que puedas hacer determinados estudios, ¿no? Esto ya para tu formación más a profundidad en el área profesional, ¿no? Pero esto ustedes lo van a ir viendo en la parte práctica, no en la parte práctica, pero ya del desarrollo de su propia profesión, ¿ya? ¿Se entiende estos requisitos? Se los he hecho muy práctico y no creo que nadie se pierda, ¿ya? Pero si alguien se ha perdido, me dice, ¿ya? La coordinación va a evaluar lo que es la habilidad del paciente para moverse, ¿no? Desde el decúbito prono al supino y del supino al prono, ¿no? En forma lenta y suave, deteniéndose y recomenzando el movimiento mientras lo hace, ¿no? Entonces, la coordinación nos va a ayudar a evaluar esa habilidad que tiene el paciente para poder moverse, ¿no?, de una posición a otra. Es lo que nos dice, ¿no? Más allá de todos los términos que podamos ir leyendo, podamos ir conociendo, cuando nosotros valoramos la coordinación en nuestro paciente, ¿qué es lo que evaluamos? Esa habilidad que tenga el paciente, ¿para qué? Para moverse de una posición a otra, ¿no? Ya sea, ¿no?, el movimiento lento, ¿no?, cuidadoso, ¿no? Porque el movimiento también puede ser brusco, ¿verdad? Si yo te digo, gira, bueno, ahorita estás en decúbito supino, quiero que vayas al prono, obviamente lo haces rápido, pero el paciente con patología neurológica
de poder realizar ese cambio de posición, puede hacerlo, pero probablemente sus movimientos pueden ser lentos, pueden ser bruscos, pueden ser rápidos. Entonces, eso tienes que ir valorando, ¿no? ¿Qué habilidad tiene el paciente para poder hacer un cambio de posición, ya sea de un supino a un prono? ¿Cómo están los movimientos? Si son bruscos, si son movimientos que probablemente no está pudiendo controlar el paciente, o movimientos demasiado lentos, o al hacer el cambio de posición, probablemente para el paciente se le hace dificultoso, ¿no? Probablemente no puede manejar un hemicuerpo, ¿no? Y el pasar de una posición a otra le va a ser complicado, ¿no? Entonces tienes que valorar eso, ¿no? Cuando hablamos de coordinación, vamos a decir que la coordinación también es conocida o también es llamada como taxia, ¿ya? Entonces, en alguna literatura ustedes van a encontrar evaluación de la taxia, ¿no? O evaluación de taxia. Taxia, ¿no? Es el término, ¿no? Coordinación o taxia, ¿ya? Esta coordinación o esta taxia va a ser el resultado de la integración de movimientos voluntarios, ¿no? Movimientos voluntarios y automáticos, y de la acción de las vías de la sensibilidad profunda, ¿no? Y los centros cerebelosos y vestibulares, ¿no? Acá la explicación de por qué no tenemos coordinación si el equilibrio no está bien, ¿no? Entonces, acá vamos a ir leyendo, ¿no? Como dice, la taxia, ¿no? Es el resultado de la integración de movimientos voluntarios, ¿no? Es decir, de que vamos a tener una buena coordinación siempre y cuando haya una buena integración de movimientos, tanto voluntarios como automáticos, ¿no? Y la acción de las vías de la sensibilidad profunda y centros cerebelosos y vestibulares. Acá, ¿qué nos estará diciendo, no? No solo para que se dé una buena coordinación, no solo necesito de lo que es una integración de movimientos voluntarios y automáticos, sino también necesito lo que es una buena integración o un buen desarrollo de lo que es la propiocepción, ¿no? Es decir, que el paciente tenga ese sentido, ¿no? De la posición de sus articulaciones, ¿no? ¿En qué posición se encuentra una determinada articulación, ¿no? Además de que no solo voy a necesitar de lo que es el movimiento, ya sea voluntario o automático, voy a necesitar la propiocepción, que esa propiocepción esté trabajando de forma adecuada, sino también voy a necesitar lo que son los centros cerebelosos y vestibulares, que estos estén de forma íntegra trabajando en el paciente, ¿no? Es decir, que el equilibrio, ¿no? Esté adecuado para lo que es el paciente y se pueda realizar la integración, no solo de movimiento, ¿no? Movimiento, sensibilidad o propiocepción y lo que es el equilibrio en relación a centros cerebelosos y vestibulares, ¿no? Entonces, la coordinación o taxia en este caso va a tener que ver de la integración de varios sistemas. Por eso les decía, ¿no? Que no puedo tener una buena coordinación si no tengo un buen equilibrio, si no tengo un buen movimiento, ¿verdad? La vista también ayuda a la coordinación. El resultado final es el movimiento coordinado normal, ¿no? Si hablamos de la coordinación, también vamos a decir que el sentido de la vista va a ser uno de los sentidos que nos va a ayudar en lo que es la coordinación y su desempeño o su desarrollo en el paciente, ¿no? En la persona, ¿no? Es decir, que a través de la vista también vamos a apoyar a lo que es el buen desarrollo de la coordinación, ¿no? Y si todos estos sistemas tienen una buena integración, entonces, ¿qué es lo que lograremos? Que tengamos un movimiento coordinado y normal. Pero si estos sistemas no se ven integrados o uno de ellos va fallando, ¿qué es lo que tendremos? Un movimiento anormal, lo que nosotros conocemos como
ataxia, ¿no? La ataxia es lo normal, ¿no? La coordinación, mientras que la ataxia, por eso lleva el prefijo a, ¿no? Ataxia, es la ausencia de la coordinación, ¿no? La falta de coordinación en una persona, en este caso nuestros usuarios o pacientes, como le quieras llamar, ¿no? Entonces, acá, ¿por qué les pongo las imágenes de estos niños, no? Un buen movimiento nos va a generar buen equilibrio, por ende vamos a tener una buena coordinación de los movimientos, ¿no? Todo fluye, cuando todo está en su lugar, en su momento, en su tiempo, todo va a ir fluyendo, el movimiento se va a dar, el equilibrio se dará y el paciente nos denotará lo que es una postura correcta, ¿no? Una marcha correcta. La coordinación del movimiento requiere, ¿no? Si hablamos de movimiento, para su coordinación, ¿qué es lo que requerimos, no? Una buena combinación de movimiento, es decir, movimientos rítmicos y alternados, ¿no? Ejecutados con rapidez y precisión, ¿no? Es decir, para que un movimiento sea coordinado, ¿qué es lo que necesitamos? Que haya una buena combinación en el movimiento, ¿no? Que estos movimientos que realice el paciente sean rítmicos, sean alternados y el mismo paciente, el usuario, pueda realizar estos movimientos o ejecutar estos movimientos con rapidez y precisión, ¿no? Entonces, la coordinación, ¿no? Además de los requerimientos que habíamos visto, también tiene otros requerimientos, ¿no? Para que tengamos una buena combinación de movimiento, ¿no? Y para esto el movimiento tiene que ser rítmico, alternado y los movimientos se puedan ejecutar con rapidez y precisión, ¿no? Un buen equilibrio, ¿no? Lo que habíamos dicho, la coordinación va a requerir de un buen equilibrio. La estabilización, ¿no? De una parte del cuerpo mientras con la otra se efectúa el movimiento, ¿no? Es lo que habíamos visto, ¿no? En caso de una lesión neurológica central, se va a observar movimiento incoordinado, desincronizado o poco preciso, ¿no? Y este movimiento incoordinado se denominará ataxia, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos frente a una patología neurológica, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a observar en el paciente? Movimiento incoordinado, desincronizado y poco preciso. Y a esto le vamos a